Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver en unas partes también. Voy a abrir este vídeo, llevamos algunos sin completar, donde ya hemos visto lo esencial, por ejemplo en la conversación con aquel budista que llevaba 2300 años por los planos sin recibir el amor divino, que le hubiera ahorrado bastantes fatigas, por así decirlo. Y vamos con un caso muy interesante, que es esta serie de entrevistas de una mujer que se llama Constance, que había sido esclava en Estados Unidos, al parecer, y que muere de forma violenta. Entonces, esta es una conversación que ya es la tercera. Entonces, para contextualizarla un poco, lo van a hacer ellos mismos, y por eso mismo vamos directamente a este vídeo entrevista, porque es muy didáctica. Ya lo vamos a ver, lo que hablan de la ira, cómo la supera. Es una forma muy básica, como nos lo va a comentar. Estoy intentando cambiar aquí. Y en las primeras entrevistas tuvieron que pasar y animar a Constance a hacer el proceso de arrepentimiento y perdón, que van juntos, como hemos visto aquí. Aquí tengo esta parte de la web donde están enlazados los audios, que también se pueden ver. Están los enlaces a los textos también, porque sí que tenemos la traducción ofrecida por la web de Miller y de Mary, de algunos voluntarios, y esta las hice en audios. Aquí tenemos la verdad acerca del arrepentimiento y el perdón, que se necesita bastante para poder entender esto. Esto está en el apartado de la web de Fundamentos, que lo llamé. Muy importante también el de Desmitificando la Fe. Y mire, por ejemplo, aquí tenemos en el canal de iVoox algunos de los audios, para que aquí están. Hace ya unos cuantos, sobre el arrepentimiento y el perdón, ahí en eso que llamé Radio Un Plan Divino hace unos años. Y bueno, pues radio medio en broma, claro. Entonces, bueno, no nos despistemos, que se presenta esta Constance en esta sesión esta vez, y lo primero que hablan durante los pocos minutos que llevamos ahora mismo son 3-4 minutos, que es una presentación que no merece la pena ir muy despacio en ella. La cosa es que ahora ella, como el nombre tiene muchas resonancias, de esclavismo, o sea, de lo que le había pasado, de la oscuridad sobre la tierra. La cosa es que se ha cambiado el nombre y se ha puesto un nombre que ahora lo va a abreviar y lo presenta como Yuyu, aunque la van a seguir llamando Constance. Like my joy manifest, I feel so happy now. O sea, es como ese cambio de nombre, es como el reflejo de la dicha, porque ahora está muy feliz en comparación con antes de pasar por el proceso. Después de una conversación que le va a agradecer varias veces haberla tenido con Miller, con Jesús, en las primeras sesiones, que le abrió el camino a este crecimiento del alma, esta especie de desbloqueo. That's good. So, the last time we spoke to you, when we first spoke to you, well, you're a pretty dark place, weren't you? Bueno, cuando la primera vez que hablamos contigo estabas en un lugar bastante oscuro, ¿verdad? You were in the, you could say, earthbound, but quite in a hellish condition. O sea, estabas en una condición de aún un espíritu ligado a la tierra aún, pero digamos que en una condición bastante infernal. Wasn't it? In harsh condition where you're harming people. En la que estabas dañando a la gente. And then the second time we discussed things with you, y la segunda vez que hablamos contigo, you had started going through the repentance process with that. Comenzaste a atravesar el proceso de arrepentimiento con respecto a eso, ¿no? O sea, se refiere con respecto a todo lo que ella había hecho después de haber tenido una vida pues muy dura, muy injusta, de esclava, y una muerte violenta, como vamos a ver. Pues claro, encima de eso nosotros la cagamos más, por así decirlo, cuando mucha de la gente en la tierra, ¿no? Sigue ligada, pegada a sus adicciones y ofuscada y oscurecida, y se va oscureciendo más al actuar
contra el libre albedrío de las personas sobre las que influyen a través de sus heridas y todo eso que hemos visto muchas veces. And dealing with that emotionally. So since that time, what have you been? O sea, que cuando empezó a tratar con ello emocionalmente, ahí es cuando empezó la cosa. Entonces, desde ese momento le pregunta, Been up to? ¿qué has sido capaz? ¿Qué has estado pudiendo hacer? My life changed so much Mi vida cambió mucho from that point that I spoke with you, and desde ese momento en que hablé contigo. I wanted to come and thank you. Y simplemente quiero venir y agradecerte. So much has happened. It's difficult to say everything. Ha sucedido tanto que es difícil decirlo I todo, have pero so much love and joy in my life now, tengo mucho amor y dicha en mi vida ahora. and I spoke to you about the freedom that I felt, Ya te hablé sobre la libertad que sentía. and truly, in feeling, in letting go of so many things, Y realmente al soltar tantas cosas in feeling my past on earth, y sentir mi pasado en la tierra, finally I did feel freedom, but that finalmente sentí libertad. Pero eso is nothing compared to now, no tiene comparación con ahora, the joy and sense of openness con la dicha y la sensación de apertura and fulfillment that I y de feel now. realización que siento ahora. I've found many of my ancestors and the family of Encontré a muchos de mis ancestros y de la familia de my nation, Mi my nación. original nations mis naciones originales en África, in Africa, and we have such a spirit amongst us. y tenemos un espíritu tal entre nosotros, o sea, parece ser como eso, un espíritu de unión, de concordia, de algo que les une álmicamente, ¿no? O sea, fijaros, esto parece indicar que es eso, ¿no? Como que el alma, después de haber sido esclava, con este proceso de arrepentimiento y perdón, como que puede echar raíces, por así decirlo, más y disfrutar de eso, de donde la habían descuajaringado, por así decirlo, de África. Habían sacado a muchos niños, ¿no? Y muchos adultos para llevarles a Estados Unidos, como hicieron muchos países colonialistas, ¿no? Por así llamarlos. Y entonces, fijaos esto, qué interesantísimo, ¿no? Joy and celebration. O sea, tiene un espíritu de alegría, o sea, dicha y celebración entre ellos. And there is much pleasure that we have here in our Y ahí tenemos mucho placer aquí en nuestros hogares. homes. But also, we visit the earth now, and Pero también visitamos la tierra ahora. it is different from my visits in the past. Y es diferente de las visitas del pasado que yo hacía. Now I visit to try to help Ahora visito para intentar ayudar. Y esto va a ser muy interesante, que lo veremos quizás en las siguientes partes, y si lo podéis ver ya en inglés os recomiendo mucho esta entrevista porque va a tratar de forma muy simple sobre cómo ella actúa de guía. Ahora que ya está un poco más clara su alma y su mente, puede actuar de guía, como nos va a decir ahora, pero lo va a detallar un poquito más adelante, a lo que llegaríamos en otros vídeos. No quiero que este sea muy largo porque además el tema de la ira y esto que va a hablar personalmente es muy, muy importante. Entonces, the many who are descendants ahora baja ya a ayudar a muchos que son descendientes realmente really from our enslavement. de aquel esclavismo. O sea, suponemos pues gente que desciende, son tataranietos de aquellos hijos que tuvieron cuando eran esclavos y todo esto, ¿no? Que están como traumados aún sin saber muy bien por qué. Es lo que veremos y es muy interesante. To heal what I
had to heal for Les vienen entonces a ayudarles a sanar lo que yo he tenido que sanar, dice. the imprint of it all is still. Pues la huella de todo eso está todavía ahí. O sea, fijaos, esto es súper confirma muchas cosas, ¿no? La huella, que lo que luego llaman transgeneracional o intergeneracional, es la huella traumática, si quieres decirlo, es como si estuviera todavía ahí. O sea, se van pasando creencias y modos de acción que son emocionales y ya son muy bloqueadas y muy fijas, ¿no? Que es lo que va a tratar aquí, que va a ser súper, súper curioso cómo va a hablar de las creencias aquí. Es muy fácil, pero a la vez va a ser muy claro, veréis. Yeah, no, that's very true, isn't it? Perhaps Ya es cierto, ¿verdad? Entonces, quizás, for the sake of the people listening, para ayudar un poco a los que escuchan, Constance, since if we could just talk a little about, the last time we talked to you vamos a hablar un poco sobre la última vez que hablamos contigo, were quite like you were going through a lot of sadness about the que estuviste atravesando mucha tristeza en torno a este proceso de arrepentimiento. repentance process, weren't you? Like that was where you're up to. I had been full of rage. Esto es a lo que pudiste llegar, sí, y confirma, Constance dice, estaba llena de rabia, claro. Yeah. And I suppose most people on Earth, Supongo que la mayor parte de gente de la Tierra, as you know, there's a lot of people on Earth who've got a lot of anger como ya sabes, hay mucha gente en la Tierra con mucha ira, to deal with. And that ira con la que lidiar. Y eso probablemente probably be surprised to hear that les sorprenda a estas personas de la Tierra ahora escucharte decir you've dealt with a lot of that anger in a short period of time. que lidiaste con mucha de esa ira en un periodo breve de tiempo. And perhaps what we need to do is to just ask you, Y lo que quizás necesitamos hacer es simplemente preguntarte, like, what was that process like for you ¿cómo fue ese proceso para ti, as a spirit, and como espíritu? what help did you receive, and those kind of questions. ¿Y qué ayuda recibiste? Y ese tipo de cuestiones. Vamos a ver. Well, really, I've come today because you Bueno, en realidad he venido hoy porque tú me ayudaste helped me the most. en la mayor cantidad, por así decirlo, el que más, por así decirlo, en un In the principio. beginning. En el principio. It So that is to helped you say get a that, start. well, O sea, digamos que es como comenzaste. it is to say that start O sea, quiere decir que ese comienzo was the biggest help I have ever received. fue la ayuda más grande que he recibido alguna vez. Even though many have done more now Aun si luego muchas personas han hecho más ahora, después, for me and with me, or para mí, conmigo, to assist me, para ayudarme. it was these discussions with you that changed Esas conversaciones contigo, esas iniciales, fueron las que cambiaron my life. mi vida. So the first discussion that we had, which was we'll step through the discussions we had basically. Ahora va a repasar un poco las discusiones que han tenido. La primera, First discussion we had, you were in this really very dark place, really trying to influence, estabas en un lugar realmente muy oscuro intentando influenciar, particularmente a mujeres, particularly women on Earth, to be enraged with men in particular, para que estuvieran airadas, en particular con otros hombres, and Con hombres. particularly abusive men. en particular hombres que eran maltratadores. O sea, ella influía, como hemos visto ya tantas veces, los espíritus nosotros mismos, con nuestro cuerpo espiritual, cuando morimos muchas veces nos quedamos influyendo para mal. Y en realidad y ella estaba enfocada, pues eso, en alentar, en reforzar la ira de mujeres contra hombres maltratadores. And during that time, as a Y durante ese tiempo, como espíritu, spirit, it was like you were so bound in that process, es que era como que estabas tan metida, tan envuelta en ese proceso, that you couldn't even realize hardly that you'd even part. que apenas podías
darte cuenta siquiera de que habías muerto. Or that anything had really changed very much. O de que nada había cambiado mucho. No, and yes, I was in this state of no consideration. Sí, estaba en este estado de no poder considerar, tener en cuenta. O sea, fijaos qué interesante, ¿no? O sea, que se muere en un estado, una muerte violenta, además, encima de una vida dura. Pues es que ni siquiera para un momento para recapacitar. O sea, es como una emocionalidad. En el cuerpo espiritual está ahí completamente inmerso, ¿no? En emocionalidad, podrías decirlo. Y no se para a considerar lo que está pasando, ni siquiera en cuanto a algo tan importante, ¿no? Como el dejar el cuerpo físico. Es increíble, ¿no? Time or thought or I was o sea, no tenía esto, diciéndolo literalmente, ¿no? Con consideraciones acerca del tiempo, de los pensar, de pensamientos. In a frenzy of. O sea, estaba en un frenesí de. Of trying to place these anger into others. De intentar, ese frenesí consistía en intentar poner esa ira en otras personas. O sea, en la tierra. It was not my experience of anger that I o sea, no era mi experiencia de la ira was having. Lo que yo estaba teniendo. O sea, fijaos, esto es súper interesante. O sea, no estaba realmente teniéndola como un niño pequeño, como siempre decimos, la humildad. No era humilde y simplemente tener la ira, sino que la quería enseguida compartir, ¿no? O sea, lo que estaba intentando es eso, meterla en otras personas, esa ira, para que pudiéramos compartirla y sentir. Feel communion. Sentir comunión. With the anger. Con la ira. Feeling. Yeah, and almost like a self-righteous, like a self-righteous feeling that the anger, the continued anger and rage with the situation was justified. O sea, era como esa sensación de autojustificación, en tener la razón sobre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? El self-righteous, que dice, de continuar en esa ira y en esa rabia en una situación para seguir sintiendo que estaba justificada. O sea, lo compartimos, igual que hacemos en la tierra cuando estamos todos con los cuerpos físicos, ¿no? Compartir, se juntan, de hecho, las muchas instituciones son esa forma un poco aplacada, pero pues los ejércitos, las naciones, muchas veces los estados pues alientan una especie de aplacamiento de esta continua ira y rabia, y justificar esas frustraciones o esos enfados y justificar el hacer grupo, el hacer comunión en base a sentimientos que son insanos, ¿no? Que son de locos en realidad. Y así pues, por lo que está siempre la guerra latente, ¿no? Y esas cosas, o lo estaba. And continued to remain justified as well. O sea, y para que continuara siendo justificada también. Didn't it for you? Yes, and I had done this so much. Y sí, dice ella, lo estaba haciendo mucho. And when you look back now, can you remember how many years you've done that? Y cuando echas la vista atrás, ¿puedes recordar cuántos años has estado haciendo? As a period of time. ¿Cuánto periodo de tiempo con esta proyección de rabia hacia la tierra? Es difícil de decir. ¿Recuerdas el año de tu muerte o el periodo de tiempo donde dice que no sabe? En el momento no lo sabe. Esto quiere decir que ella no tenía conciencia a lo mejor de qué año era. Parece que dice eso, ¿no? No lo sabía, no lo supe en ese momento.
160 years perhaps. Quizás hace 160 años, eso que yo creo que sí concuerda, ¿no?, con épocas donde había esclavismo en Estados Unidos. Ahora va a decir otra cosa que no tanto. Or between 60 and 100 years. O quizá entre 60 y 100 años. Esto ya es un poco que se le va aquí, no sabe muy bien, está dudando. It's difficult to be clear. Es difícil tener claridad. In the first instance, you wouldn't have, after passing, you wouldn't have even known where, that you O sea, en el primer caso, después de morir, ni siquiera habrías reconocido dónde estabas, had passed, probably. Is that ni siquiera tampoco que habías muerto, probablemente, ¿no? No. It's just like a strange sensation of it. O sea, es simplemente, o sea, ella confirma, exactamente, no tenía conciencia de nada de eso. Y ahora dice Miller, es como una sensación extraña, ¿no?, A change of some kind that you couldn't identify. de cambio de cierto tipo, pero que no puedes identificar. No. Yes, I passed in a violent way. Yeah. Yo morí en una manera violenta. It really, the violence of my death and the Realmente la violencia de mi muerte y violence of my death was like a frenzy of trauma. la violencia de mi muerte era como un frenesí traumático y continuó. Continue. That sense of a frenzy O sea, esa sensación de trauma frenético continuó. trauma continued. I was full of rage and trauma at Estaba llena de rabia y trauma my passing. cuando morí. It took some time I would not say I ever O sea, llevó algo de tiempo y se interrumpe y dice, no diría que had a conscious thought haya tenido nunca un pensamiento consciente I've passed. I didn't have much conscious de que había muerto. O sea, no tenía mucho pensamiento consciente. I just acted. I was just Simplemente actuaba. Yo estaba enfurecida. incensed. I was aware that I was no longer on the earth, but I O sea, ella sí era consciente de que ya no estaba en la tierra más tiempo, pero didn't have the sense that no tenía la sensación de que, I didn't analyze this. I o sea, no analizaba esto. saw what was happening with my daughter, and Yo veía lo que estaba sucediendo con mi hija, we discussed this. Yes. como ya hablamos de esto, How this added to my y cómo esto añadía más fuego, digamos, a mi sensación de rabia entitlement to my y rage. derecho a tener rabia. Never consider myself. Yeah. Pero ni siquiera me consideraba yo nunca a mí misma. O sea, y esto es uno de los puntos más interesantes. O sea, se lo había despersonalizado. O sea, fijaos, o sea, nosotros, y podemos poner el ejemplo otra vez de las instituciones, como que despersonalizamos y nos vamos con creencias, nos vamos pasando rabias y formas de ser y de estar aplacadas quizás con ira, pero un poquita, y no sé qué, que están en el trasfondo de la vida, ¿no? Y nos creemos que eso es lo normal y es necesario porque es una obligación y hay que ser así, hay que sobrevivir y todas estas historias. Y entonces es pura locura. My state. And I suppose this is where a lot of people O sea, ella no se consideraba ya a sí misma, su estado. No se consideraba personalmente, que es lo que vamos a ver aquí. Va a cobrar muchísimo sentido esto de la verdad personal. Y dice Miller, supongo que esta es una posición donde mucha gente, on earth sort of when they hear about spirits, o sea, donde está mucha gente en la tierra, que cuando escucha hablar de espíritus first off, por primera vez, they frequently sort of feel, why is it that they don't frecuentemente es como que sienten, oye, pero ¿por qué es que ellos no entienden? ¿Por qué no entienden los espíritus al morir? understand where they are and everything? And ¿Dónde están y todo eso? they don't understand a lot of the times
how emotional the whole thing is. Like, Pero claro, es que no entendemos las personas muchas veces cuán emocional es todo el asunto. and so you're so bound up in the emotion of O sea, y estás tan envuelta en la emoción what went on, particularly if de lo que ocurrió, particularmente your circumstances si tuviste tus circunstancias, las de Constance, donde estaba ella tan envuelta en la emoción went on. It makes it very, very difficult to have de lo que había pasado, ¿no? Eso lo hace muy difícil tener ahí, logical thought about, oh, well, tener un pensamiento lógico y decirse, ah, claro, probablemente I've probably passed now, and maybe I should. I'm still he muerto y quizá, anda, y ahora sigo vivo. alive, so maybe there's other people who passed who are still Entonces quizá haya otra gente que haya muerto que también sigue viva alive, and maybe I can get to those somehow. And y quizá puedo acudir a ellos de alguna manera. you know, none of those real questions really come to you until Y entonces ninguna de esas preguntas reales llegó, o sea, te surgían hasta que you've resolved the emotion that you feel resolviste la emoción que sientes, que sentías. about your passing, and particularly O sea, sobre tu muerte y en particular about the injustice of your passing, and sobre la injusticia de tu muerte a case like your own. en un caso como el tuyo. And this is something that I wish to say. Y esto es algo que quisiera decir, dice Constance. It is difficult to express through the medium the level Es difícil expresar a través de la medium, o sea, de Mary, el nivel of my joy and gratitude, Mhm. but de mi dicha y de mi gratitud. it really is the work that you do to Pero realmente el trabajo que tú haces para ayudar help has such an impact. tiene Because one mucho impacto porque is in that state. cuando of uno está en ese estado del frenesí, it is difficult to cease. es difícil detenerse. And the attention upon the earth, this is where the attention is. Entonces, y la atención sobre la tierra, quiero decir, aquí es donde está la atención en la tierra. And so So there's someone on the earth who's going to bring you to attention. O sea que va a haber alguien en la tierra que va a atraer tu atención. It's very hard for you to recognize, like when spirits are trying to help. O sea, y entonces es muy difícil reconocer cuando los otros espíritus intentan ayudarte. O sea, la emoción está muy ligada a la tierra, ¿no? Como nos está explicando aquí, creo que es eso, el estado de ofuscación y de no poder separar lógicamente a preguntarse cosas. De repente pues te ligas solo a la tierra y entonces es muy difícil reconocer cuando otros espíritus, quizás que son más brillantes y que tienen que reducir su brillo para poder hablar contigo, ¿no? Como hemos visto en otras entrevistas de Miller, pues intentan ayudar. Es difícil verlos, ¿no? O querer pararse a ver que están ahí, ¿no? Help you break away from that process, isn't it? O sea, esos espíritus que están ahí para ayudarte a romper un poco ese proceso de frenesí, ¿no? the love for us on earth. There's sincere love, the real love is. Entonces dice ahora, el amor por nosotros en la tierra, este amor sincero, el amor real, Is very lacking. es muy faltante, o sea, falta mucho, se carece mucho de él. And this creates an attraction for us. Y esto crea una atracción para nosotros. Creo que con esto se refiere a que es una vida donde faltaba mucho el amor terrestre, la vida de esclavismo que tuvo y la muerte violenta. Creo que se refiere a que, por lo tanto, como faltaba eso, pues otro motivo más para sentirse atraídos, para cuidar eso que tanto les faltó a ellos, ¿no? A ellas. Y entonces quizá un motivo más
para si ven una mujer que está siendo maltratada, ¿no? Pues intentar que esa mujer todavía esté más airada contra el hombre maltratador o lo que sea, ¿no? Y, o sea, como que valoran quizá mucho, lógicamente, ese amor terrestre que tanto les faltó. Creo que quiere decir eso, creo que va por ahí. Pero vamos, no lo ha explicado tanto, porque creo que eso sobreentiende, pero que eso es por lo que crea una atracción para nosotros. Yes, and so I suppose you could say that first discussion was a bit of a big awakening, Entonces yo supongo que podrías decir que la primera conversación que tuvimos era como un gran despertar, fue como un gran despertar para ti, ¿no? wasn't it, for you in terms of what was happening? Yes. And then obviously you got some assistance, didn't you, about this? Y luego, obviamente, conseguiste alguna ayuda, ¿verdad?, sobre este tema, Process of sobre este proceso de soltar la ira. So and that gets to my point earlier about so how did you go Y eso pues nos hace llegar al tema que saqué antes sobre, a ver, ¿cómo es que tú about that? You know, because a lot of people on earth, as you know, project all their anger constantly outwards. O sea, ¿cómo llegaste ahí? Porque ya sabes, hay mucha gente que en la Tierra está proyectando la ira continuamente hacia afuera. Which never really resolves the anger internal. Que claro, eso nunca resuelve internamente la ira. So what did you have to do to actually work your way? Entonces, ¿qué tuviste que hacer realmente para realmente atravesar eso, trabajándolo? Feelings about why you were Los sentimientos sobre por qué tenías tanta ira and letting go of the anger. y soltar la ira. Have to do and ¿Qué tuviste que hacer y cómo fuiste ayudada? Well, your assistance and your love was an immense help to me. Bueno, primero, como ya ha dicho antes ella, ¿no? Tu asistencia y amor fue una inmensa ayuda para mí. But from a personal perspective, beyond our discussion, it Pero desde una perspectiva personal, más allá de nuestra conversación, was so important for me to revisit the past. fue muy importante para mí volver a visitar, digamos así, o sea, volver a ver el pasado. To connect to my past O sea, conectar con mi pasado. and to I wish to describe it well. Y bueno, esto lo desearía describir bien. Vamos a ver. Yeah, well, perhaps we could help with a bit of a lead-in, because in the last discussion I had Quizá podemos ayudarte un poco, porque en la última conversación with you about the forgiveness and repentance process, sobre el proceso de perdón y arrepentimiento, we talked a lot about the rage being driven by the grief. That hablamos mucho de cómo la ira, o sea, la rabia, la ira están impulsadas, dirigidas por la pena, por la tristeza, la aflicción, the suppressed grief about o sea, la pena suprimida sobre how people treated you. cómo la gente te trató. So how did you come to recognize Así que, ¿cómo llegaste a reconocer, sort of where the rage was coming from? digamos, de dónde provenía la rabia? ¿Cómo llegaste a reconocer esa proveniencia, ¿no? De dónde provenía la rabia? What happened Yes, there? this is that which I wish to describe well. Esto es justo lo que yo me gustaría describir bien. Yeah. So, allow me a moment. Sí, permíteme un momento. I came to understand that Llegué a entender que la ira anger was assisting me to avoid the memory of the past. me estaba ayudando a evitar el recuerdo del pasado. It was a sort of a way for you to gain power over them. O sea, y le dice Miller, era como una cierta manera de ganar poder, o sea, de obtener poder sobre el pasado, Past, rather than submit to the reality. en vez de, digamos así, sujetarte a la realidad de ese pasado. Of it. Yes, and it is interesting, isn't it? The way Sí, dice ella, es interesante, ¿verdad? La manera en que that
one could say I was obsessed by La manera en que, y duda un poco mientras habla, uno podría decir, es que yo podría decir como que estaba obsesionada por mí, my life on earth, and yet por mi vida en la tierra, y no obstante, it is almost as if I didn't relate it to myself. pero es casi como si no me relacionara conmigo mismo. I was so O sea, hacia mi duda, y dice, yo estaba tan incensed by enfurecida con how I had been treated, and yet I cómo había sido tratada, y no obstante, didn't allow that treatment to be felt or ignored. no permitía que ese tratamiento fuera sentido o reconocido, o sea, no la admitía, ¿no? Este es uno de los puntos claves muy básicos de, como veis, es hacerlo personal, ¿no? O sea, no despersonalizar más con creencias y con ira, como lo va a explicar ahora, es muy interesante. Entonces, permitir que esa manera en que te habían tratado sea sentida y reconocida, ¿no? Y ella dice, yo no lo permitía, que ese tratamiento que me hacían, ese trato, sentirlo y reconocerlo, admitirlo. Acknowledged. So you didn't soften emotionally to the treatment. O sea, tú no te, digamos, suavizaste emocionalmente con respecto a ese trato. No. You sort of chose to distance yourself from it. O sea, dice Miller, de alguna manera es como que hubieras elegido distanciarte de ese trato. As much as you could. Yeah. Tanto como pudieras distanciarte. Yes. Sí, confirma ella. I began this in my earth life, of course. Y comencé a hacer esto en mi vida terrenal, claro. And so this moment when I understood, firstly, Entonces, este momento en el que comprendí, en primer lugar, I must visit my past. que debía visitar mi pasado, I must visit it. I must know my past o sea, debía conocerlo, porque because at the time I met you, I had really en el momento en que me encontré contigo, realmente even almost forgotten why I was so casi hasta había olvidado por qué estaba tan enfadada. angry. I didn't remember anymore. O sea, ya no recordaba nada más. O sea, fijaos esto qué interesante. O sea, uno se mete ya en una abstracción, casi como arquetípica, ¿no? La ira, ¿no? La injusticia, es ya una idea, es una creencia, ¿no? Se convierte en eso, de lo que había sido algo concreto y personal, ¿no? Estaba tan airada, dice, que, fijaos qué interesante, ni siquiera recordaba ya más. So Y volviendo al ejemplo este que hemos hecho de las instituciones, los países, el sustento insano o venenoso de las naciones y los ejércitos, pues es muchas veces esto, ¿no? Precisamente esto que es transgeneracional, claro, por supuesto, y alimentado seguramente, aparte por las heridas emocionales que desde pequeños creamos en las familias, siempre los adultos, inconscientemente, y luego pues que se sostienen vía la influencia de espíritus y por las instituciones, ¿no? También cuando ya somos adultos, pues mucha influencia de espíritus que se creen muy con derecho a que tengan que seguir esos países, esas instituciones, esos dominios, esas superioridades o lo que sea, ¿no? Todo tipo de... in the emotion of anger. O sea, es como que tú estabas, dice Miller, tan ahí enmarañada en la emoción de la ira, Without even remembering I didn't the think. main. sin siquiera recordar, y ella interrumpe y dice, no pensaba, dice ella. Y Miller sigue, sin siquiera recordar las fuentes principales Sources of what that anger was. acerca de esas fuentes que eran las fuentes de la ira, o sea, de qué trataba la ira realmente, cuál era el origen. I was filled with the beliefs No, dice ella, estaba llena de las creencias that were, I see now, the product de eso que ahora veo como el producto de of my avoidance, mi evitación,
of my memory and past. de mi recuerdo en el pasado. And these beliefs O sea, y estas creencias fueled my continued rage. alimentaban mi rabia continua. But I had long ago disconnected myself from Pero hacía mucho tiempo que me había desconectado a mí misma de the actual memories that los recuerdos reales que created the belief. crearon la creencia. O sea, fijaos, este es el punto clave al que queríamos llegar, por lo menos, ¿no? En este vídeo. And so this was a process of my discussion with you helped O sea, esto fue un proceso de... Y se interrumpe y dice, mi conversación contigo me ayudó to break the obsession a romper la obsesión that I had que tenía in the first instant. en el primer... And you took Momento. me back to the memory. Y tú me devolviste, digamos, a los recuerdos, a la memoria. And that assisted me then in the coming Y eso me ayudó entonces times to understand that en los momentos siguientes, en los tiempos que iban a venir a partir de ese momento donde empecé a entrar en el pasado, dice ella, ¿no? Eso me ayudó posteriormente a entender I had been using this rage to avoid que había estado usando esta rabia para evitar softening, as you say, softening to the el suavizado, como lo has dicho tú, o sea, el suavizado memory. al recuerdo, ante el recuerdo, ¿no? O sea, ablandarse ante el recuerdo. O sea, es como que creáramos una capa, precisamente de ahí quizás os puede venir a la memoria, si lo habéis visto, pues el tema de la máscara, ¿no? Tenemos una máscara de enfado, frustración, ira, o una máscara también de falsa felicidad y cosas así, que tapan miedos e iras y frustraciones, y que están hechas de este tipo de creencias, de solidificaciones, para no estar más en el yo herido y poderlo, una vez que podemos estar en el yo herido, poderlo realmente sobrepasar, o sea, disolver, sentir como un niño pequeño con humildad y acceder a más realidad, ¿no? Más de nuestro alma, de poder estar más en el alma, ¿no? Entonces, porque siempre somos alma y solo somos alma, ¿no? El yo real. Entonces, suavizarse el recuerdo, ¿no? Es como si limáramos esa costra de creencias que siempre están relacionadas con un miedo, frustraciones e ira que están relacionadas con miedos a sentir, las penas y las vergüenzas profundas, pues lo de siempre, ¿no? Aquí está muy claro, ¿no? And particularly the grief about the memories. Y le dice Miller, y particularmente la pena en torno a esos recuerdos Yes, que tenías, ¿no? so que tienes. as I connected more to the Sí, dice ella, y conforme conecté más al recuerdo memory of really what was my de lo que realmente fue mi life and vida what was my experience, y cuál fue realmente mi experiencia, I began to feel comencé a sentir rabia rage again. de nuevo, It was more personal. pero era una rabia más personal. Fijaos, esto es súper importante, ¿no? Mm-hmm. Personalized. Más personalizada. Y aquí me gustaría comentar, seguramente se os venga a la cabeza, todo el tema de la nueva era y las canalizaciones trucadas que impostan o suplantan de alguna manera el nombre de Jesús y que contienen verdades sobre el amor natural sobre todo, y hablan mucho de Dios y de Jesús, pero en realidad no concretan bien. En muchas de ellas está el tema de la despersonalización, ¿no? La unidad, de la vida impersonal, del no sé qué. No sé, ese tema es una trampa para no sentir las cosas en el alma y realmente no sanarlas bien. O sea, no sanarlas, realmente no sentirlas con humildad. Es una trampa de falsa humildad
y es arrogancia lo que contienen muchas canalizaciones, el curso de milagros, curso de amor, la vida impersonal de otro autor que hay también, la vía a la maestría, etcétera, etcétera, aunque parezca que lo cuentan y que esto, pero terminan haciendo esta maniobra de mareo. Es un despiste, es una especie de despiste, como he dicho algunas veces, con respecto a vivir en el alma. Y el alma es muy poderosa, puede recibir amor divino directo de Dios, y todo eso que hemos estado viendo, aún puede recibirlo, si es que eso se va a parar alguna vez, que eso lo tendremos que ir viendo con nuestros guías, y tenemos guías celestiales muy, muy elevados todos, y todo es mucho más bonito y más simple, el diseño de Dios, todo lo que hemos visto. Entonces, eso. And then there came another point where I understood Y entonces llegué a otro punto donde comprendí that this anger que esta ira, was this personal experience of anger. o sea, incluso esta experiencia personal de la ira, It was a buffer for the trauma. incluso esa también, o sea, porque la verdad personal no deja de ser también un error, pero ya vamos entrando, ¿no? Vamos entrando por las capas hacia el yo herido, todo esto, ¿no? Pero era un amortiguador. O sea, esta tenía que pasar por ahí, ¿no? Por personalizarla, salir un poco del arquetípico, de no poder sentir la injusticia, sino estar ya en la idea de la injusticia, ¿no? Y bueno, entonces la verdad personal, llegamos ahí, pero ya te tienes que dar cuenta de que también es un amortiguador, amortigua simplemente el trauma. The powerlessness, the sadness Ese trauma de la impotencia, de la tristeza of my existence. de mi existencia, ¿no? Como esclava, ¿no? Que suponemos y la muerte violenta encima, ¿no? But this didn't come without me first personalizing that. Pero esto no me llegó sin que antes, como hemos visto, sin que antes pudiera personalizar la ira. Anger. Feeling the anger personally. O sea, sentir la ira personalmente. About the injustice of my situation. La ira sobre la injusticia de mi situación. It had to become my own. Tenía que volverse la mía propia. La ira mía propia. And I feel that's interesting too, because quite frequently myself and Mary. Y siento que eso es también muy interesante porque muy frecuentemente yo mismo, Mary y yo mismo, Spend time talking about everything's really personal. pasamos ratos hablando sobre que todo es en realidad personal. We project it outwards and blame ¿Sabes, no? O sea, porque es que, claro, proyectamos hacia afuera, culpamos other people, but at the end otra of the gente, day, pero al it's final, en definidas cuentas, estos sentimientos feelings we have inside of ourselves, so we'd be far better off que tenemos dentro de nosotros mismos, estaría mucho mejor que nos enfocáramos focusing on the personal side of the whole thing. en el lado personal de todo el tema, ¿no? De por qué tenemos estos sentimientos, ¿no? De todo lo que estamos viendo aquí. El lado personal del asunto por entero, ¿no? Rather than trying to Más que intentar culpar blame external things. cosas externas por lo que sentimos, ¿no? O sea, como ya sabemos, pues intentamos culpar a cosas externas por nuestros sentimientos, que nuestros sentimientos, la culpa lo tienen las cosas externas. And sadly, what I see now Y tristemente, dice ella, lo que ahora veo in my work now, en mi trabajo ahora, helping people on the trabajo de ayudar a la gente de la tierra, earth, is that very sadly they have inherited the es que muy beliefs, tristemente ellos han heredado for example, that las creencias, por ejemplo, I had las creencias que yo tenía without the memory. sin tener el recuerdo. Y esto lo podemos ver muy bien hoy en día, ¿no? Cómo se excitan
desde los gobiernos, desde la falsa política y de los falsos medios de comunicación oficiales, se excitan estas cosas de creencias cuando la gente a lo mejor son personas de color o de otras razas o lo que sea, pero que no han tenido realmente problemas en sus vidas, pero están con una rabia y con unas creencias que dices, ¿y esto de dónde sale, no? O sea, ¿qué sentido? No tiene más sentido que esta manipulación de masas y intereses pues que son para los de siempre, ¿no? Para hacer negocio con la ignorancia y el miedo, ¿no? Como el tema de los Black Lives Matter, o aquí en España con violencias. A ver, perdonad que ha salido aquí una cosa. Bueno, eso. Without my memory. So they don't even really know why they're so. O sea, sin su recuerdo. O sea, es como si ella se hubiera dado cuenta de que ha pasado a mucha gente creencias relativas a una experiencia que esa gente no tuvo y que pueden ser pues descendientes o etcétera de mujeres que son maltratadas, a las que o ya no, o quizá ni siquiera eso, a las que se le va pasando estas creencias, pero sin mi recuerdo, dice ella. No. O sea, y dice Miller, entonces ellas ni siquiera reconocen, o sea, las personas ya no saben ni por qué están tan enfadadas. And this I want to help. I want to help people to heal this. Y esto es lo que yo quiero ayudar a que la gente sane. Before they enter my state. Antes de que entren en mi estado al morir. Quiero que entiendan esto porque they may not enter into such a frenzy. Aunque quizá no entren con un estado de frenesí como el que yo tuve. State as I did, because it was such a traumatic. Porque en mi caso fue esa muerte tan traumática y todo eso. Many of them are quite entrenched and are tempted into a frenzy. Muchos de ellos están muy entrampados ahí y están tentados hacia un estado también frenético. State, depending upon the way that they pass. Dependiendo ya de la manera en que vayan a morir, ¿no? So what you're really saying there is that many people on Earth. O sea, en realidad todo lo que estás diciendo ahí es que mucha gente en la Tierra are no longer experiencing they have not physically in their life. O sea, ya en su vida física ya no tienen experiencias, o sea, en su vida física, en su vida, experience of trauma. No han tenido la experiencia del trauma y no obstante, And yet they believe now, because of the multi-generational emotion, no obstante, debido a las emociones multigeneracionales, ellos creen, that's been passed down, they believe, debido a esas emociones multigeneracionales que han sido pasadas, ellos creen that they will have the experience of trauma unless they project rage and que tendrán la experiencia de trauma a menos que proyecten la rabia, anger and la ira, abuse at times incluso a veces que tienen que maltratar at people that they feel are the potential a la gente que sienten que son sources of that trauma. las fuentes potenciales de ese trauma, ¿no? O sea, como se ve lo que hemos dicho antes, ¿no? Está como animan o alientan las guerras interraciales o interreligiosas, etcétera, desde las autoridades, ¿no? Que están completamente corruptas en este sentido y influenciadas mucho por los espíritus de este tipo y por las adicciones al poder y etcétera, y al sexo. Yes. And this creates a big cycle, doesn't it, on Earth of just each Y esto crea un gran ciclo, dice Miller, ¿verdad? En la Tierra. new generation basically not letting go of the trauma of the past. De las generaciones, que una generación no suelta el trauma del pasado.
Voy a ver hasta dónde llega este tema, porque fijaros aquí en la descripción podéis ver estamos en medio de la presentación del tema de esto de los traumas multigeneracionales. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Ya hemos visto unos cuantos puntos muy importantes del principio, ¿verdad? Y muy despacio. Podéis poner el vídeo más rápido, lógicamente, porque esto va muy despacio, y verlo si podéis de otras maneras, etcétera, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y hasta el siguiente.